Mi familia se burlaba de mí como la decepción de la familia, hasta que el mayordomo me llamó jefe. Todos en esa mesa pensaban que yo era el fracaso, hasta que entró el mayordomo, me miró fijamente y dijo: «Bienvenida de nuevo, señorita Montero. La sala de juntas está lista». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se clavaron en mí mientras el tenedor de mi madre caía estrepitosamente sobre el plato de porcelana. Mi padre, Javier Montero, empresario respetado en la industria inmobiliaria, dejó su copa de vino con tanta fuerza que casi la rompe. Mis hermanos, Martín y Lucía, dejaron de masticar al mismo tiempo. «¿Qué sala de juntas, Sofía?», preguntó mi padre con voz cortante. «¿A qué está jugando Ramón?». El mayordomo, confundido, me miró buscando una explicación. «La sala que solicitó para la reunión con los inversores de mañana, señorita», respondió con profesionalidad. Mi madre sacudió la cabeza como si acabara de escuchar una broma de mal gusto. Durante años había sido la vergüenza familiar, la que abandonó la carrera de Derecho para estudiar gestión cultural, la que rechazó un puesto en la empresa familiar para trabajar en una pequeña galería de arte por un sueldo miserable, la que desperdiciaba su potencial, según las palabras exactas de mi padre en cada reunión familiar. La traición que sentía cada vez que mi propia familia me menospreciaba era una herida que nunca cicatrizaba del todo. «Te estás equivocando, Ramón», intervino Martín, mi hermano mayor, ajustándose la corbata de su traje hecho a medida. «Sofía no tiene ninguna reunión de negocios. No tiene ningún negocio», añadió con una sonrisa burlona. Siempre había sido así, el heredero perfecto, el hijo que mi padre siempre quiso. Lucía, mi hermana menor, apenas escondió su risa tras la servilleta. «No hay ningún error», dije con firmeza, levantando la mirada. «Tengo una reunión mañana con un grupo de inversores para la nueva división cultural de Montero Inversiones». Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Un proyecto de expansión que incluye una galería de arte contemporáneo, una editorial y un espacio para eventos culturales. Mi padre soltó una carcajada seca. «¿Una división cultural? ¿En mi empresa? Sofía, por favor. Ya tuvimos suficiente con tus fantasías artísticas». Mi madre negaba con la cabeza, como siempre. «No es una fantasía», respondí. «Es un plan de negocios completo, con proyecciones financieras a 5 años, respaldado por inversores reales». Respiré hondo. «Y no es exactamente tu empresa, papá. Al menos, no del todo». El secreto que había guardado durante meses estaba a punto de revelarse. La abuela Isabel me dejó su parte de las acciones en su testamento. El 20% de Montero Inversiones me pertenece desde hace 6 meses. El rostro de mi padre se transformó. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible». Su voz temblaba de rabia contenida. «La abuela siempre creyó en mí», continué. «Creía que mi visión podría llevar a la empresa en una nueva dirección». Saqué los documentos legales y los coloqué sobre la mesa. «Todo está aquí. Certificado por notario. Irrevocable». Martín arrebató los papeles y comenzó a leerlos frenéticamente. Su rostro palideció. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Es perfectamente legal», respondí. «Y mañana presentaré mi proyecto a los inversores. Ya tengo comprometidos 3 millones de pesos para la fase inicial». La venganza que había soñado durante años por fin tomaba forma. Ver a mi familia, que siempre me había menospreciado, enfrentarse a la realidad de que ahora yo tenía poder real dentro de la empresa familiar. No era solo una fantasía, era mi herencia, mi derecho. «¿Por qué?», preguntó mi padre, con una mezcla de furia y confusión en su voz. «¿Por qué mi madre te elegiría a ti y no a Martín? Él ha dedicado su vida a esta empresa». «Quizás porque la abuela veía algo más allá del balance de resultados», respondí. «Veía potencial donde tú solo veías fracaso». Me levanté de la mesa. «Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Ramón, ¿podrías mostrarme la sala de juntas? Necesito prepararla para mañana». El mayordomo asintió, aún confundido por la tensión palpable. Mientras salía del comedor, sentí las miradas incrédulas de mi familia clavadas en mi espalda. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control, y apenas estaba empezando. Ramón me acompañó en silencio hasta la sala de juntas, situada en el ala este de la mansión, donde mi padre solía reunirse con sus socios más importantes. La herencia de la abuela Isabel no solo me había otorgado acciones, sino también el derecho a usar las instalaciones familiares para negocios relacionados con la empresa. ¿Necesita algo más, señorita Sofía?, preguntó Ramón, con un tono ligeramente más respetuoso que el habitual. «Así está bien, gracias», respondí mientras observaba la enorme mesa de caoba pulida, testigo de tantas negociaciones millonarias. «Mañana necesitaré servicio de café y agua para 7 personas a las 10 en punto».
Cuando Ramón se retiró, me senté en la que solía ser la silla de mi padre, sintiendo una mezcla de nervios y satisfacción. No pasaron ni 10 minutos cuando la puerta se abrió de golpe. Mi hermano Martín entró como una tormenta, con el rostro enrojecido y los documentos de la herencia arrugados en su mano. ¿Qué clase de secreto enfermizo es este, Sofía?, gritó, arrojando los papeles sobre la mesa. ¿Hace 6 meses que tienes estas acciones y decides anunciarlo así, como una bomba en medio de la cena? Me levanté lentamente. ¿Y cómo querías que lo anunciara, Martín? Cada vez que intento hablar de negocios en esta familia, me silencian o se burlan de mí. ¿Recuerdas la última vez que sugerí diversificar las inversiones? Papá dijo que me dedicara a mis pinturas y tú te reíste. Martín se pasó la mano por el cabello, claramente descolocado. Esto va a matar a papá. ¿Sabes lo que significa la empresa para él? Todo lo que ha construido, lo que abuela Isabel ayudó a construir. Lo corregí. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Y ella quería que yo formara parte de ese legado, a mi manera. La puerta volvió a abrirse. Esta vez era Lucía, mi hermana menor, quien hasta entonces siempre había seguido los pasos de Martín y papá, burlándose de mis extravagancias artísticas. ¿Es cierto?, preguntó con la voz temblorosa. ¿La abuela te dejó sus acciones a ti? Asentí. Lucía se dejó caer en una silla, visiblemente afectada. No lo entiendo. Ella siempre decía que las mujeres de esta familia teníamos que ser prácticas, estudiar algo útil. Por eso estudié finanzas, aunque odiaba cada minuto. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había imaginado que Lucía, siempre tan perfecta, tan adaptada a las expectativas familiares, pudiera estar infeliz con su camino. La abuela evolucionó en sus ideas, respondí. En los últimos años, cuando la visitaba en la residencia, hablábamos mucho sobre arte, cultura, sobre cómo las inversiones en estos campos podían ser tan rentables como cualquier otra. Martín soltó una risa amarga. ¿Y vas a convertir Montero Inversiones en una casa de subastas? ¿En una galería de aficionados? Papá nunca lo permitirá. No necesito su permiso, respondí con firmeza. Con mi 20% y el apoyo de los nuevos inversores, tengo suficiente poder para iniciar este proyecto. Y no es una galería de aficionados, Martín. Es una estrategia de diversificación que podría abrir nuevos mercados para la empresa. Lucía nos observaba, pasando su mirada de Martín a mí, como si estuviera recalculando toda su vida. ¿Qué quieres exactamente, Sofía? ¿Venganza? ¿Demostrar algo? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería yo realmente? Sí, había un elemento de venganza, de desquite por años de menosprecio, pero había algo más profundo. Quiero que esta familia reconozca que hay diferentes formas de contribuir al legado Montero, respondí. Que el arte y la cultura no son solo pasatiempos, sino activos valiosos, y quiero mi lugar en la mesa, el lugar que la abuela quiso que tuviera. El teléfono que había sobre la mesa comenzó a sonar. Los tres nos miramos, sabiendo quién estaba llamando. Finalmente lo tomé. ¿Sofía? La voz de mi padre sonaba extrañamente contenida. Ven a mi despacho. Ahora. Cuando entré a su despacho, mi padre estaba de pie frente al retrato de la abuela Isabel que dominaba la pared. No se volvió a mirarme. Siempre fuiste su favorita, dijo en voz baja. Siempre decía que me recordabas a ella cuando era joven, antes de casarse con mi padre. Tenía aspiraciones artísticas, ¿sabes? Quería ser escultora. Esta revelación me sorprendió. Nunca había oído esa historia. ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté. Porque los Montero no somos artistas, Sofía. Somos constructores, financieros, personas prácticas. El arte es un lujo que viene después, cuando ya has construido algo sólido. Se volvió hacia mí, y por primera vez noté lo cansado que parecía, lo viejo que se había vuelto. Mi padre le prohibió perseguir ese sueño. Le dijo que tenía responsabilidades, que el apellido Montero significaba algo en esta ciudad. Y ahora yo quiero combinar ambos mundos, dije. No estoy abandonando el legado familiar, papá. Estoy expandiéndolo. Mi padre sacudió la cabeza. No funcionará. Conozco este negocio desde hace 40 años. Nuestros clientes, nuestros socios, no tomarán en serio una división cultural. Entonces estarán cometiendo un error, respondí, sacando mi tablet. Mira estas proyecciones. El mercado del arte latinoamericano ha crecido un 25% en los últimos 5 años. Los fondos de inversión en arte están generando retornos superiores al mercado inmobiliario tradicional. Mi padre tomó la tablet con reticencia. Mientras revisaba los números, yo observaba su rostro, buscando cualquier señal de reconocimiento. ¿Quiénes son estos inversores con los que te reunirás mañana?, preguntó finalmente.
Grupo Vázquez, Inversiones Herrera y 3 coleccionistas privados, respondí. Están dispuestos a aportar 3 millones para la fase inicial. Mi padre levantó la mirada sorprendido. ¿Gabriel Vázquez? ¿Has conseguido interesar a Gabriel Vázquez en este proyecto? Asentí, sintiendo una pequeña victoria. Gabriel Vázquez era uno de los empresarios más respetados del país, y mi padre había intentado sin éxito durante años que invirtiera en Montero Inversiones. Dice que el futuro está en la intersección entre negocio y cultura, expliqué, y que le sorprende que una empresa como la nuestra no haya explorado este terreno antes. Mi padre dejó la tablet sobre el escritorio, visiblemente perturbado. Esto cambia las cosas, Sofía. No puedo permitir que traigas a Gabriel Vázquez a esta casa para rechazar su inversión. Entonces, presioné. Estaré en la reunión, dijo finalmente. Quiero escuchar tu propuesta completa y quiero ver estos números con nuestro departamento financiero antes de tomar cualquier decisión. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Sin embargo, cuando me disponía a salir del despacho, mi padre añadió: «Y Sofía, si esto es solo una forma elaborada de castigarnos por no apoyar tus sueños artísticos, te arrepentirás. La familia es una cosa, los negocios son otra. No juegues con el legado de los Montero». Esa noche, mientras revisaba mi presentación en la habitación que aún conservaba en la mansión familiar, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Tu padre está moviendo fichas. Ten cuidado, Sofía. No confíes en nadie de tu familia mañana». Me quedé mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío. ¿Quién me advertía? ¿Y qué exactamente estaba planeando mi padre? Esa noche apenas pude dormir. El mensaje anónimo me perseguía, junto con las últimas palabras de mi padre. ¿Realmente intentaría sabotear mi presentación? ¿Hasta dónde llegaría para mantener el control de la empresa? A las 7 de la mañana ya estaba levantada, repasando cada detalle de mi propuesta. A las 9, bajé a la sala de juntas para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Para mi sorpresa, Lucía ya estaba allí, organizando carpetas. «¿Qué haces?», pregunté desconfiada. Ella se sobresaltó. Pensé que podría ayudarte. Preparé carpetas con tu presentación para cada invitado». La miré, buscando algún indicio de traición. Lucía siempre había sido la aliada perfecta de mi padre y Martín. «¿Por qué me ayudarías?». Lucía suspiró, dejando las carpetas sobre la mesa. «Porque lo que dijiste ayer, sobre que la abuela evolucionó en sus ideas, me hizo pensar. Llevo años haciendo lo que papá y Martín esperan de mí, estudiando lo que ellos querían, trabajando donde ellos decían. Y la presioné. Y soy miserable», admitió, con una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. «Siempre admiré tu valor para seguir tu propio camino, aunque nunca lo dije. Cuando anunciaste lo de la herencia de la abuela, vi una oportunidad». ¿Oportunidad de qué? De cambiar las cosas. De que tal vez, si tu proyecto tiene éxito, haya espacio para más formas de ser una Montero. Quería creerle, realmente quería, pero el mensaje anónimo me pesaba. «Gracias por las carpetas», dije finalmente, «pero prefiero revisar todo yo misma». La decepción en su rostro parecía genuina, pero no podía arriesgarme. Cuando Lucía se fue, revisé cada una de las carpetas, buscando cualquier cambio en las proyecciones financieras, cualquier dato alterado que pudiera sabotear mi presentación. Todo parecía en orden. A las 10 menos cuarto, Ramón me informó que los invitados habían comenzado a llegar. Gabriel Vázquez fue el primero, seguido por la familia Herrera y los coleccionistas privados. Mi padre y Martín fueron los últimos en entrar, ambos con expresiones serias y trajes impecables. «Buenos días a todos», comencé, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Agradezco su presencia hoy para conocer el proyecto de la nueva división cultural de Montero Inversiones». Durante la siguiente media hora, presenté el plan completo: una galería de arte contemporáneo en el centro de la ciudad, una editorial especializada en libros de arte y arquitectura, y un espacio para eventos culturales que podría alquilarse para presentaciones exclusivas. Todo respaldado por un riguroso análisis de mercado y proyecciones financieras a 5 años. Como pueden ver, concluí, proyectamos un retorno de inversión del 18% para el tercer año, con un crecimiento sostenido a partir de entonces. La inversión inicial de 3 millones se recuperaría en el cuarto año, y a partir de ahí estaríamos generando beneficios netos. Gabriel Vázquez asintió con aprobación. Los Herrera intercambiaron miradas positivas. Todo iba perfecto hasta que mi padre se aclaró la garganta. «Una presentación impresionante, Sofía», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero antes de que nuestros distinguidos invitados tomen cualquier decisión, creo que deberían conocer ciertos aspectos que podrían afectar la viabilidad del proyecto».
Mi corazón se aceleró. Era la traición que temía. Nuestro departamento legal ha revisado el testamento de mi madre, continuó, y hemos encontrado ciertas irregularidades. Parece que las acciones transferidas a Sofía están sujetas a condiciones específicas que no se han cumplido. Gabriel Vázquez frunció el ceño. ¿Qué condiciones, Javier? Mi padre sacó una carpeta. Según esta cláusula, las acciones solo se transfieren plenamente si la beneficiaria ha demostrado capacidad empresarial y compromiso con los valores fundamentales de Montero Inversiones. Era la primera vez que oía hablar de tal cláusula. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso es ridículo, me defendí. El testamento no incluía ninguna condición. Tengo el documento original certificado por notario. ¿Puedes mostrárnoslo ahora?, preguntó uno de los Herrera, visiblemente incómodo con la situación. Está en mi caja de seguridad, respondí, maldiciendo internamente no haberlo traído conmigo. Mientras se resuelve esta confusión legal, intervino mi padre. Me temo que no podemos garantizar que Sofía tenga la autoridad para negociar esta inversión en nombre de Montero Inversiones. La sala quedó en silencio. Años de menosprecio familiar, de ser tratada como la fracasada, culminaban en este momento de humillación pública. Pero entonces, la puerta de la sala se abrió. Era Lucía, acompañada por una mujer mayor que reconocí inmediatamente, Carmen Durán, la abogada personal de la abuela Isabel. Lamento interrumpir, dijo Carmen, pero creo que puedo aclarar esta situación. Mi padre se puso pálido. Carmen, no creo que sea el momento adecuado para... Al contrario, Javier, lo interrumpió ella con autoridad. Es exactamente el momento adecuado. Se volvió hacia los inversionistas. Soy Carmen Durán, abogada y albacea del testamento de Isabel Montero, y puedo asegurarles que no existe tal cláusula condicional. Sacó un documento de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Este es el testamento original, con todas sus páginas numeradas y selladas. Pueden comprobar que la transferencia de acciones a Sofía Montero es incondicional e irrevocable. Gabriel Vázquez tomó el documento y lo examinó cuidadosamente. Parece estar todo en orden, confirmó. Carmen continuó. Además, debo informar que el testamento incluye una cláusula que establece claramente que cualquier intento de impugnar fraudulentamente las disposiciones del mismo resultará en la pérdida de los derechos hereditarios del responsable. Mi padre palideció aún más. Carmen, esto es un asunto familiar que... No, Javier, lo interrumpió nuevamente. Esto es un asunto legal. Y como albacea del testamento, es mi deber asegurar que se respete la voluntad de Isabel. Se volvió hacia mí. Sofía, tu abuela previó que esto podría suceder. Por eso me pidió que estuviera disponible en caso de que necesitaras apoyo legal. Miré a Lucía, que permanecía junto a la puerta. ¿Tú la llamaste? Ella asintió. Anoche, después de nuestra conversación, encontré entre las cosas de papá un documento falsificado del testamento. Sabía que intentaría algo así, pero no podía enfrentarlo sola. Este acto de lealtad, de alguien de quien menos lo esperaba, me conmovió profundamente. Mi hermana menor, a quien siempre vi como parte del bloque familiar que me rechazaba, había decidido apoyarme. Gabriel Vázquez, quien había observado toda la escena con interés, se dirigió a mi padre. Javier, siempre te he respetado como empresario, pero esto no habla bien de ti. Ahora estoy aún más interesado en el proyecto de tu hija, precisamente porque parece que ella tiene la integridad que busco en mis socios. Los Herrera asintieron en acuerdo. Mi padre, derrotado, guardó silencio. Propongo que continuemos con la presentación, dijo Gabriel. Estoy particularmente interesado en el componente editorial del proyecto. Durante la siguiente hora, la reunión procedió como si la intervención de mi padre nunca hubiera ocurrido. Respondí preguntas, detallé aspectos específicos del plan de negocios y para cuando terminamos, los 3 millones estaban asegurados. No solo eso, Gabriel Vázquez expresó interés en aumentar su participación a 2 millones adicionales si los primeros resultados eran positivos. Cuando los inversores se fueron, quedamos en la sala solo mi padre, Martín, Lucía y yo, junto con Carmen Durán. El silencio era opresivo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, dijo finalmente mi padre, con voz cansada. Has dividido a esta familia. Has humillado el apellido Montero frente a los Vázquez y los Herrera. No, papá, respondí. Tú lo has hecho, con tu intento de sabotaje, con tu negativa a aceptar que puedo aportar algo valioso a la empresa, con tu desprecio constante hacia mis tonterías artísticas. Martín, sorprendentemente, no vino en defensa de mi padre. Permanecía callado, con la mirada fija en la mesa. Abuela Isabel tenía razón, continué.
Hay más de una forma de honrar el legado Montero. Mi manera no es menos válida que la tuya. Carmen Durán se aclaró la garganta. Hay algo más que deben saber. Isabel dejó instrucciones específicas para que, en caso de que se intentara impugnar el testamento, revelara el contenido completo del mismo. Los tres hermanos la miramos expectantes. Según las últimas disposiciones de Isabel, si Javier intentaba interferir con la herencia de Sofía, como acaba de hacer, su propio paquete accionarial del 30% pasaría a un fideicomiso familiar controlado conjuntamente por sus tres hijos. Mi padre se puso de pie de golpe. Eso es absurdo. Es mi empresa. Yo la construí. Con el dinero de la abuela, le recordó Carmen. Isabel nunca olvidó que fue su capital inicial lo que hizo posible Montero Inversiones. Y ahora, según el testamento, el control mayoritario de la empresa pasa a la siguiente generación: Martín, Lucía y Sofía, con 10% cada uno del paquete de Javier, más el 20% que ya posee Sofía. Martín finalmente levantó la mirada. ¿Estás diciendo que nosotros tres juntos ahora controlamos el 50% de la empresa? Carmen asintió. Ese es el deseo de Isabel, que la nueva generación tome el control y lleve a Montero Inversiones hacia el futuro. Un futuro que, según ella creía firmemente, debía incluir la visión de Sofía. La revelación cayó como una bomba en la sala. No solo había asegurado mi proyecto cultural con inversores externos, sino que ahora, junto con mis hermanos, teníamos el control efectivo de toda la empresa familiar. Mi padre se dejó caer en la silla, derrotado. Esto no tiene por qué ser un desastre, papá, dije suavemente. Podemos trabajar juntos, tú, yo, Martín, Lucía, cada uno aportando sus fortalezas. Martín me miró, por primera vez sin desprecio en sus ojos. ¿Realmente crees que podemos hacerlo? ¿Después de todo lo que ha pasado? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de años de resentimiento, desconfianza y secretos familiares. La herencia de la abuela había forzado una situación que parecía imposible. Los cuatro Montero teniendo que colaborar, que respetarse mutuamente, que reconocer el valor del otro. ¿Podríamos superar décadas de dinámicas tóxicas? ¿O la traición y la venganza terminarían destruyendo no solo nuestras relaciones, sino también el imperio que la abuela Isabel había ayudado a construir? Las semanas siguientes fueron un campo minado de tensiones, negociaciones y ajustes de poder dentro de Montero Inversiones. Mi padre, aunque legalmente debilitado, seguía teniendo una influencia enorme en la empresa. Sus 40 años de experiencia, sus contactos y su conocimiento del mercado eran invaluables, y todos lo sabíamos. Martín fluctuaba entre la hostilidad abierta y una reluctante aceptación de la nueva realidad. Para él, el golpe había sido doble. No solo había perdido la posición de heredero único que siempre dio por sentada, sino que ahora tenía que trabajar en igualdad de condiciones con las hermanas a las que siempre menospreció. Lucía, por su parte, había encontrado una nueva voz. Después de su valiente intervención durante la reunión, parecía liberada de años de sumisión a la voluntad de mi padre. Comenzó a expresar sus propias ideas para la empresa, revelando una mente brillante que siempre había estado allí, oculta bajo capas de complacencia. En cuanto a mí, la división cultural se convirtió en mi prioridad absoluta. Con los 3 millones asegurados, comenzamos la búsqueda del local perfecto, la contratación del personal y el desarrollo de la programación inaugural. Gabriel Vázquez se convirtió en un mentor invaluable, abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían en el mundo del arte y los negocios. Todo parecía encaminarse, a pesar de las tensiones subyacentes, hasta que una tarde recibí una llamada de Carmen Durán. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con una urgencia que me alarmó. «He recibido información preocupante. Tu padre ha estado en contacto con Eduardo Méndez». El nombre me heló la sangre. Eduardo Méndez era el competidor más acérrimo de mi padre, dueño de Constructora Méndez, la segunda empresa más importante del sector en la ciudad. Durante años habían librado batallas legales y comerciales despiadadas. «¿Qué tienen que ver el uno con el otro?», pregunté, confundida. «Parece que están negociando la venta del 30% de acciones que aún posee tu padre». Me quedé sin aliento. Mi padre vendiendo a nuestro mayor competidor, la traición definitiva al legado familiar. Pero eso significaría perder el control de la empresa, argumenté. Méndez tendría el 30%, nosotros el 50% dividido entre 3. Cualquier desacuerdo entre nosotros le daría el poder de decisión a él. Exactamente, confirmó Carmen. Y conociendo a tu padre, probablemente esté contando con eso, con que ustedes tres no puedan ponerse de acuerdo. Reuní a Martín y Lucía esa misma tarde en mi apartamento, lejos de oídos indiscretos en la oficina.
Cuando les conté sobre la posible venta a Méndez, sus reacciones no pudieron ser más diferentes. «Es una locura», exclamó Lucía. «Papá no puede hacernos esto». Martín, sin embargo, permaneció extrañamente callado, evitando mi mirada. «¿Tú ya lo sabías?», le pregunté directamente. Después de un momento de tensión, asintió. «Papá me lo comentó hace unos días. Dijo que era la única salida digna para él». «¿Y estuviste de acuerdo?», preguntó Lucía, incrédula. «No me consultó», respondió Martín. «Me informó, como siempre hace». «Tenemos que detenerlo», dije. «Si Méndez entra en Montero Inversiones, todo cambiará. La empresa que construyó la abuela terminará siendo absorbida por nuestra competencia». «¿Y cómo propones que lo detengamos?», cuestionó Martín con amargura. «Legalmente puede vender sus acciones a quien quiera». «Podríamos comprarlas nosotros», sugirió Lucía. Entre los tres, Martín soltó una risa seca. «¿Con qué dinero, Lucía? Yo he invertido todo lo que tengo en mi último proyecto inmobiliario. Tú acabas de comprar tu apartamento, y Sofía acaba de comprometer todo su capital en su preciosa división cultural». Tenía razón. Entre los tres no podríamos reunir ni la mitad de lo que Méndez estaría dispuesto a pagar. «Debe haber otra solución», insistí, negándome a admitir la derrota. «La hay», dijo Martín después de un largo silencio, «pero no te va a gustar». «¿Cuál?». «Cancelar tu división cultural. Devolver el dinero a los inversores y usar esos 3 millones como parte del pago por las acciones de papá». Me quedé sin palabras. ¿Sacrificar mi proyecto, mi sueño, lo que la abuela había querido para mí? «Esa no es una opción», respondí finalmente. «Entonces, prepárate para tener a Eduardo Méndez sentado en nuestra mesa directiva», sentenció Martín. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Martín resonaban en mi cabeza como un martillo. ¿Realmente tendría que elegir entre mi proyecto y la empresa familiar? ¿Era esa la verdadera prueba que la abuela había previsto para mí? A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina de mi padre en el edificio central de Montero Inversiones. Su secretaria intentó detenerme, pero entré sin anunciarme. Lo encontré con Eduardo Méndez, ambos inclinados sobre unos documentos. Cuando me vieron, hubo un momento de sorpresa incómoda. «Sofía», dijo mi padre, recomponiéndose rápidamente. «Qué inesperada sorpresa. Creo que conoces a Eduardo». «Por supuesto», respondí fríamente. «El hombre que intentó sacar a Montero Inversiones del proyecto del Centro Comercial Las Palmas. El que presentó una demanda fraudulenta contra nosotros por el terreno de Colinas del Valle». Eduardo sonrió, imperturbable. «Negocios, señorita Montero. Nada personal. Y ahora está a punto de convertirse en socio de la empresa que intentó destruir», observé. «Qué conveniente». Mi padre se aclaró la garganta. «Eduardo, ¿nos disculpas un momento? Mi hija y yo necesitamos hablar en privado». Cuando Méndez salió, cerré la puerta y enfrenté a mi padre. «¿Cómo pudiste?», pregunté, sin molestarse en ocultar mi decepción y mi rabia. 40 años construyendo esta empresa, defendiéndola contra todo y todos, ¿y ahora se la entregas en bandeja de plata a nuestro peor enemigo? «Tú me obligaste a esto», respondió, su voz baja pero cargada de resentimiento. «Tú y tu abuela, con sus conspiraciones a mis espaldas. ¿Crees que puedo seguir aquí, sin control sobre mi propia creación, viendo cómo la convierten en una especie de centro cultural? No es eso lo que estoy haciendo y lo sabes. La división cultural es una expansión, no una transformación. El resto de la empresa seguiría funcionando exactamente igual, hasta que tus hermanos empiecen a tener sus propias ideas revolucionarias», replicó. «Lucía ya está hablando de responsabilidad social corporativa y energías renovables. Martín es el único que todavía entiende este negocio como yo lo construí». «El mundo cambia, papá», dije. «Las empresas tienen que adaptarse o mueren». La abuela lo entendía. Por eso me dejó esas acciones, porque sabía que yo podía traer algo nuevo, algo fresco. «Y ese algo nuevo terminará destruyendo todo lo que construí», insistió. Me acerqué a su escritorio, intentando controlar mi frustración. «Te estás equivocando. No somos el enemigo. Somos tus hijos. Queremos honrar tu legado, pero también crear el nuestro. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Que la empresa siguiera en manos de la familia?» «Lo que quería», respondió con amargura, «era un heredero que respetara mi visión, que continuara lo que comencé, no 3 críticos que creen saber más que yo. Entonces danos la oportunidad de demostrarte que podemos hacerlo mejor juntos, tú, nosotros, como una verdadera familia empresaria». Mi padre me miró largamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Finalmente dijo: «Es demasiado tarde, Sofía. He dado mi palabra a Eduardo. Mañana firmamos».
Salí de su oficina con el corazón pesado, pero con una determinación renovada. Si mi padre no escuchaba a la razón, tendría que encontrar otra manera de detener esta venta. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia del Consejo Directivo de Montero Inversiones. Como accionistas con el 50% combinado, Martín, Lucía y yo teníamos el poder de convocar al consejo. Mi padre se vio obligado a asistir, junto con los 2 consejeros independientes que formaban parte de la junta. He convocado esta reunión, comencé, porque he sido informada de que el presidente está negociando la venta de sus acciones a Eduardo Méndez, propietario de Constructora Méndez y competidor directo de nuestra empresa. Esta venta pone en grave riesgo el futuro de Montero Inversiones tal como la conocemos. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa como siempre, me miraba con una mezcla de rabia y sorpresa. Los consejeros independientes, el señor Ramos y la señora Jiménez, intercambiaron miradas preocupadas. Como accionistas con el 50% de la empresa, continué. Mis hermanos y yo consideramos que esta venta constituye un claro conflicto de intereses y va en contra de los estatutos fundacionales de Montero Inversiones. El señor Ramos, consejero desde hacía más de 15 años y amigo cercano de mi padre, se aclaró la garganta. Sofía, entiendo tu preocupación, pero legalmente, tu padre tiene derecho a vender sus acciones a quien considere conveniente. No si los estatutos lo prohíben específicamente, respondí, deslizando carpetas a través de la mesa para cada uno. El artículo 23 establece claramente que ningún accionista puede vender sus participaciones a un competidor directo sin la aprobación unánime del Consejo Directivo. Mi padre golpeó la mesa con la palma de su mano. Eso es absurdo. Yo redacté esos estatutos y no recuerdo tal cláusula. La redactó la abuela Isabel, intervino Carmen Durán, a quien había invitado como asesora legal, cuando aportó el capital inicial para fundar la empresa. Fue su condición para la inversión. La señora Jiménez, revisando los documentos, asintió. La cláusula está aquí, en efecto. Es legalmente vinculante. Mi padre parecía atónito. ¿Estás diciendo que no puedo vender mis propias acciones? Puedes venderlas, aclaré, pero no a Eduardo Méndez ni a ningún otro competidor. Al menos, no sin nuestro consentimiento unánime. Y no lo tienes. El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión acumulada durante semanas. Mi padre nos miró a los 3, uno por uno, como evaluando sus opciones. Finalmente, su mirada se detuvo en Martín. ¿Tú también estás en esto?, preguntó con incredulidad. Siempre fuiste leal al negocio, a mi visión. Martín, visiblemente incómodo pero firme, respondió. Soy leal al legado Montero, papá. Y ese legado no incluye entregar la empresa a Eduard Méndez. Entonces, ¿qué proponen?, preguntó mi padre, con voz resignada. ¿Que me quede aquí, sin autoridad real, viendo cómo transforman mi empresa en algo irreconocible? Tengo una propuesta alternativa, dije, sacando otro documento de mi maletín. Hemos creado un plan de 5 años que integra la visión tradicional de Montero Inversiones con las nuevas direcciones que queremos explorar. Pasé el documento a los consejeros y a mi padre. El plan detallaba cómo la división cultural, lejos de ser un capricho artístico, formaba parte de una estrategia más amplia de diversificación. También incluía un organigrama renovado donde mi padre seguiría como presidente, pero con funciones más centradas en la estrategia y las relaciones institucionales, mientras que Martín, Lucía y yo asumiríamos áreas específicas según nuestras fortalezas. Este plan, expliqué, nos permitiría mantener el corazón tradicional del negocio inmobiliario que tú construiste, papá, mientras expandimos hacia nuevas áreas con potencial de crecimiento. No estamos destruyendo tu legado, estamos construyendo sobre él. La señora Jiménez fue la primera en reaccionar. Esto es extremadamente interesante. La integración entre el desarrollo inmobiliario tradicional y estos nuevos componentes culturales podría posicionar a Montero Inversiones como una empresa pionera en el sector. El señor Ramos, aunque más reticente, también asintió. Hay mérito en esta visión y equilibra bien el respeto por la tradición con la innovación necesaria para el futuro. Mi padre permanecía en silencio, estudiando el plan con el ceño fruncido. Finalmente, levantó la mirada. ¿Y si no estoy de acuerdo? ¿Me obligarán a aceptar esto? No podemos obligarte a nada, papá, respondió Lucía, sorprendiéndonos a todos con su firmeza. Pero tampoco puedes vendernos a Eduardo Méndez. Así que tenemos 2 opciones: seguir en este enfrentamiento que está desgarrando a la empresa y a la familia, o encontrar un punto medio donde todos podamos aportar. Mi padre miró largamente a su hija menor, como si la viera por primera vez. Hablas como tu abuela, dijo finalmente, con una mezcla de irritación y respeto. Tomaré eso como un cumplido, respondió Lucía con una pequeña sonrisa.
Después de lo que pareció una eternidad, mi padre cerró la carpeta. Necesito tiempo para considerar esto, y necesito garantías de que no estaré simplemente siendo apartado. Las tendrás, aseguré. No queremos prescindir de ti, papá. Queremos aprender de ti, mientras nos permites aportar nuestras propias fortalezas. La reunión se suspendió sin una resolución definitiva, pero con un rayo de esperanza. Mi padre pidió una semana para revisar el plan y proponer sus propias modificaciones. Mientras tanto, la venta a Méndez quedaba oficialmente cancelada. Cuando salíamos de la sala, Martín me detuvo en el pasillo. Eso fue impresionante, admitió, con una sinceridad inusual en él. No creí que tuvieras ese plan tan elaborado. No lo tenía, confesé. Lo creamos Lucía y yo anoche. Después de hablar contigo. Trabajamos hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué no me incluiste? Lo miré, reconociendo el dolor en su pregunta. Porque pensamos que seguías del lado de papá, que preferirías su visión tradicional a cualquier cambio. Martín negó con la cabeza. Siempre me has visto como el títere de papá, ¿verdad? El hijo obediente que solo sabe seguir órdenes. ¿Me equivoco? Completamente, respondió con una intensidad que me sorprendió. ¿Crees que no tengo mis propias ideas para la empresa? ¿Mis propios sueños? He aguantado años de microgestión de papá, teniendo que consultar cada decisión, defendiendo mis proyectos hasta el agotamiento. La diferencia es que yo elegí luchar desde dentro, mientras tú te fuiste. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había considerado que Martín, el hijo perfecto, el heredero designado, pudiera sentirse tan limitado como yo. Lo siento, dije sinceramente. Nunca lo vi desde esa perspectiva. Por supuesto que no, respondió, pero sin hostilidad. Estábamos todos demasiado ocupados interpretando los roles que papá y mamá nos asignaron. Tú la rebelde, yo el sucesor, Lucía la perfecta hija menor. En ese momento, Lucía se unió a nosotros. ¿De qué hablan? De cómo nos han manipulado toda la vida, respondió Martín con una sonrisa triste. Y de cómo, tal vez, es hora de que los tres empecemos a conocernos realmente. Esa noche, los tres hermanos Montero cenamos juntos por primera vez en años, no como rivales o extraños, sino como socios y quizás como familia. Compartimos historias de nuestra infancia, de cómo cada uno había experimentado la presión de ser un Montero a su manera. Martín reveló su pasión secreta por la arquitectura sustentable, un interés que nuestro padre siempre desestimó como poco práctico. Lucía confesó que había estudiado finanzas solo para complacer a nuestros padres, cuando lo que realmente le interesaba era el impacto social de las inversiones. Y yo, por primera vez, compartí con ellos la verdadera razón por la que la abuela me había elegido para heredar sus acciones. No era solo por mi interés en el arte, sino porque en nuestras largas conversaciones durante sus últimos años, hablábamos de cómo el arte y la cultura podían ser puentes entre mundos aparentemente opuestos: tradición e innovación, negocio y creatividad, familia y autonomía. La abuela sabía que esta herencia causaría conflicto, les expliqué. Pero también creía que ese conflicto era necesario, que la empresa se había estancado en una sola visión, la de papá, y que necesitaba la energía de la siguiente generación para renovarse. ¿Y tú crees que podemos hacerlo?, preguntó Lucía. ¿Los tres juntos? Miré a mis hermanos, sintiendo una conexión que nunca antes había experimentado con ellos. Creo que tenemos que intentarlo. Por nosotros, por la empresa, y por la abuela que creyó en nosotros incluso cuando nosotros no creíamos en nosotros mismos. Martín levantó su copa. Por la abuela Isabel, y por el nuevo Montero Inversiones. Brindamos, sabiendo que el camino sería difícil. Mi padre no cedería fácilmente el control que había ejercido durante décadas. Las viejas heridas familiares no sanarían de la noche a la mañana. Nuestras visiones, aunque complementarias, seguirían chocando a veces. Pero por primera vez, sentí que había una posibilidad real de reconciliación, de transformar la traición y la venganza en algo constructivo, de honrar tanto el legado de nuestro padre como la visión de nuestra abuela. Una semana después, mi padre nos convocó a su despacho. Había revisado nuestro plan, hecho anotaciones detalladas, sugerido modificaciones, pero sorprendentemente, había respetado la estructura básica que proponíamos: una empresa que mantendría su solidez en el sector inmobiliario tradicional mientras se aventuraba en nuevos territorios.
No estoy completamente convencido, nos dijo con franqueza. Pero estoy dispuesto a darle una oportunidad, con una condición. ¿Cuál?, pregunté, preparada para negociar. Que trabajemos juntos, los 4, como familia. Esa condición, tan simple y tan compleja a la vez, fue el comienzo de la verdadera transformación de Montero Inversiones y de la familia Montero. La inauguración de la división cultural de Montero Inversiones estaba programada para un jueves por la noche, 6 meses después de aquella reunión del consejo que había marcado un punto de inflexión en nuestra historia familiar. El nuevo edificio, una antigua fábrica textil rehabilitada en el centro histórico de la ciudad, resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas. En la fachada, el logo tradicional de Montero Inversiones se entrelazaba con el nuevo diseño de Montero Cultural, simbolizando la fusión de tradición e innovación que ahora definía nuestra empresa. Yo estaba nerviosa. No solo por el evento en sí, que reuniría a la élite empresarial y cultural de la ciudad, sino porque esa noche representaba la culminación de mi lucha personal, de pasar de ser la decepción de la familia a liderar una de las iniciativas más ambiciosas en la historia de la empresa. Todo está perfecto, me aseguró Lucía, quien había asumido un papel crucial en la organización del evento. Los camareros están listos, las obras perfectamente dispuestas, los discursos ensayados. ¿Y papá?, pregunté, ajustando nerviosamente mi vestido. ¿Confirmó que vendrá? Lucía y yo intercambiamos miradas. A pesar de los avances de los últimos meses, mi relación con nuestro padre seguía siendo frágil. Había cumplido su palabra de trabajar con nosotros en el nuevo plan empresarial, aportando su experiencia y conocimientos, pero siempre con una reserva, como si todavía no pudiera aceptar completamente el cambio en la dinámica de poder. Dijo que estaría aquí, respondió Lucía. Martín pasará a buscarlo. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Gabriel Vázquez, nuestro principal inversor, junto con su esposa, los Herrera, elegantes y curiosos, críticos de arte, periodistas, empresarios locales, la comunidad artística que yo había cultivado durante años y que ahora veía con asombro como una empresa tradicionalmente inmobiliaria abría sus puertas al mundo cultural. A las 8 en punto, la sala principal estaba llena. La exposición inaugural, una muestra de artistas latinoamericanos emergentes, recibía elogios de los críticos. La pequeña editorial ya había presentado sus primeros 3 libros, bellamente editados. El espacio para eventos vibraba con expectativas. Todo estaba saliendo según lo planeado. Excepto por un detalle crucial, mi padre y Martín aún no habían llegado. Deberíamos comenzar, sugirió el director de Relaciones Públicas que habíamos contratado. La prensa está esperando. 5 minutos más, pedí, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar de todo lo ocurrido, necesitaba que mi padre estuviera allí, no por validación, sino porque genuinamente quería compartir este momento con él. Justo cuando estaba a punto de ceder y comenzar sin ellos, la puerta principal se abrió. Martín entró, solo, con expresión grave. Se acercó directamente a mí. Papá tuvo un episodio, dijo en voz baja. Está en el hospital. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? ¿Qué tipo de episodio? ¿Es grave? El médico dice que fue un amago de infarto. Está estable, pero quieren mantenerlo en observación. Sentí que me faltaba el aire. Tengo que ir allá. Es tu noche, Sofía, me recordó Martín. La culminación de todo por lo que has luchado. Papá mismo dijo que deberías quedarte. ¿Hablaste con él? Brevemente, antes de que lo sedaran. Dijo, y cito, «Dile a Sofía que se quede. Que muestre al mundo que los Montero cumplen sus compromisos». Típico de mi padre, pensé. Incluso desde una cama de hospital, dando órdenes, convirtiendo una crisis personal en una lección de negocios. Ve tú, decidí finalmente. Quédate con él. Lucía y yo manejaremos esto y luego iré directamente al hospital. Martín asintió y se fue tan discretamente como había llegado. Respiré hondo. Compuse una sonrisa profesional y me dirigí al escenario donde me esperaban para el discurso inaugural. Bienvenidos a Montero Cultural, comencé, intentando que mi voz no traicionara mi preocupación. Un sueño que hoy se hace realidad gracias a la visión de una mujer extraordinaria, mi abuela Isabel, y al trabajo de un equipo excepcional. Mientras pronunciaba las palabras cuidadosamente ensayadas sobre arte, cultura, inversión y futuro, mi mente estaba dividida entre el presente brillante que se desplegaba ante mí
y la sala de hospital donde mi padre luchaba con su propia mortalidad era una ironía amarga. Toda mi vida había buscado su aprobación, su reconocimiento, y ahora que finalmente había logrado algo significativo, algo verdaderamente mío, él no estaba allí para verlo. Después del discurso, mientras circulaba entre los invitados recibiendo felicitaciones y respondiendo preguntas, sentía una urgencia creciente por terminar con todo y correr al hospital. Lucía, percibiendo mi ansiedad, se acercó discretamente. «Ve», dijo simplemente. «Yo me encargaré de todo aquí». «¿Estás segura? Aún faltan los brindis, la presentación de los artistas». «Puedo manejarlo. Papá te necesita más que estos invitados». La miré con gratitud, reconociendo una vez más cómo nuestra relación había evolucionado en estos meses. De apenas conocernos, de vernos como rivales, habíamos pasado a ser verdaderas aliadas. «Gracias», dije, abrazándola brevemente. «Te debo una grande». «Somos familia», respondió simplemente. «Ve». Llegué al hospital 20 minutos después, aún vestida elegantemente para la gala, lo que provocó miradas curiosas del personal. Martín me esperaba en la sala de espera, con aspecto agotado. «¿Cómo está?» «Estable. Los médicos dicen que no fue un infarto completo, gracias a Dios. Pero fue una advertencia seria. Necesitará cambiar muchas cosas: dieta, ejercicio, estrés». «¿Puedo verlo?» «Está despierto. Preguntó por ti». Cuando entré a la habitación, lo primero que me impactó fue lo vulnerable que se veía mi padre. Este hombre que toda mi vida había sido una presencia imponente, infalible, ahora parecía pequeño entre las sábanas blancas del hospital, conectado a monitores que marcaban sus signos vitales. «Pareces sacada de una revista», dijo débilmente al verme en mi vestido de gala. «¿Cómo fue la inauguración?» «Un éxito», respondí, acercándome a su cama. «Pero habría sido mejor contigo allí». Él asintió levemente. Quería estar, realmente quería. Me senté junto a él, sintiendo una emoción que no podía nombrar exactamente. Rabia, miedo, amor, todo mezclado. «Me asustaste», admití. Cuando Martín me dijo: «A mí también me asustó», interrumpió con una honestidad inusual en él. Tuve tiempo de pensar, mientras esperaba a la ambulancia, sobre la vida, sobre ti, tus hermanos, sobre todo lo que he construido y lo que ha costado. «Papá, no tienes que...» «Déjame terminar», insistió. «No soy bueno con las palabras, y menos con las disculpas. Pero te debo una, Sofía. Te debo muchas, en realidad». Me quedé en silencio, sorprendida por esta vulnerabilidad. «Siempre fuiste diferente», continuó. «Desde pequeña, veías el mundo de una manera que yo no entendía, y en vez de intentar entenderlo, intenté cambiarte, hacerte como yo, como tu hermano, como pensaba que debía ser un Montero. Solo querías lo mejor para mí», dije, intentando aliviar su culpa. «No», negó. «Quería lo mejor para la imagen que tenía de mi familia, de mi legado, y eso fue egoísta». Tomó mi mano, un gesto tan raro en él que casi me hizo llorar. «Tu abuela siempre tuvo razón», admitió. «Sobre ti, sobre la empresa, sobre la necesidad de evolucionar. Yo era demasiado terco para verlo. ¿Y ahora lo ves? Empiezo a verlo». Esta noche, cuando Martín me mostraba fotos de la inauguración en su teléfono, vi algo en los ojos de la gente. Una emoción, un interés que no he visto en las presentaciones de nuestros proyectos inmobiliarios en años. «Has tocado algo, Sofía. Has conectado con algo que yo no podía ver». Sus palabras eran el reconocimiento que siempre había deseado, pero ahora, extrañamente, ya no lo necesitaba con la misma desesperación. Me había probado a mí misma, había encontrado mi propio camino. Sin embargo, escucharlo de sus labios traía una paz que no había anticipado. «Gracias», dije simplemente. «Significa mucho escucharlo. No es solo palabras», continuó. «Cuando salga de aquí, quiero formalizar los cambios que hemos estado discutiendo. Tú a cargo de la división cultural, Lucía dirigiendo la nueva iniciativa de responsabilidad social, Martín expandiendo el área de desarrollos sustentables. ¿Y tú?», sonrió débilmente. «Yo supervisaré, aconsejaré cuando me lo pidan, y tal vez, finalmente, aprenda a disfrutar un poco más de la vida». Esa conversación en la habitación del hospital marcó el verdadero fin de una era y el comienzo de otra para los Montero. Mi padre estuvo hospitalizado durante una semana, y cuando regresó a casa, era un hombre cambiado. No de forma radical, seguía siendo terco, exigente, a veces difícil, pero había una nueva apertura en él, una voluntad de escuchar que antes no existía. Los siguientes meses fueron de intensa transformación para Montero Inversiones. La división cultural,
lejos de ser un capricho artístico como mi padre había temido, se convirtió en un éxito financiero y de prestigio. Las exposiciones atraían a un público que nunca antes había considerado a Montero como parte de su mundo, y eso abrió puertas para nuevos negocios e inversiones. Martín, liberado de la sombra asfixiante de nuestro padre, floreció como líder. Su proyecto de desarrollo sustentables, que combinaba su conocimiento tradicional del sector inmobiliario con nuevas tecnologías ecológicas, pronto se convirtió en el más rentable de la empresa. Lucía, quizás la más sorprendente de todos nosotros, transformó completamente el Departamento de Relaciones Institucionales, implementando un programa de responsabilidad social que no solo mejoraba nuestra imagen pública, sino que genuinamente impactaba en las comunidades donde operábamos. Y yo, la que una vez fue considerada la decepción de la familia, ahora me sentaba en reuniones directivas donde mi opinión era valorada, donde mis ideas no eran descartadas como fantasías, donde mi valor no dependía de ajustarme a un molde preestablecido. Un año después de la inauguración de Montero Cultural, organizamos una cena familiar en la mansión. No era una ocasión especial, simplemente una reunión de los Montero, algo que se había vuelto sorprendentemente habitual. Durante el postre, mi padre propuso un brindis. Por Isabel, dijo, levantando su copa, de jugo, siguiendo estrictamente su nueva dieta. Mi madre, vuestra abuela, que vio lo que yo no podía ver, que el verdadero legado no se trata de repetir el pasado, sino de construir sobre él. Brindamos, y en ese momento, mirando a mi familia reunida, pensé en el largo camino recorrido, desde ser la burla de la familia, hasta convertirme en una pieza clave de su transformación, desde buscar venganza hasta encontrar reconciliación. Y por Ramón, añadí con una sonrisa, recordando al mayordomo que sin saberlo había sido el catalizador de todo este cambio. Por llamarme jefe en el momento perfecto. Todos rieron, incluso mi padre. Y en esa risa compartida había una herida que finalmente comenzaba a sanar. La herida de una familia que había estado demasiado ocupada, manteniendo apariencias para verdaderamente conocerse y apreciarse. Familia, dijo mi padre, con una solemnidad inusual en él. Es lo único que importa al final. No los edificios, no las acciones, no los títulos, la familia. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente formaba parte de una. Han pasado 5 años desde aquella noche en que Ramón me llamó jefe y desencadenó la transformación de mi familia. Montero Inversiones se ha convertido en un referente nacional en inversión cultural y desarrollo sostenible, combinando la solidez financiera que mi padre construyó con la visión innovadora que mi generación aportó. La división cultural que inicié ahora incluye 3 galerías en diferentes ciudades, una editorial reconocida internacionalmente y un programa de residencias artísticas que ha lanzado las carreras de docenas de creadores latinoamericanos. Hace 2 meses, recibimos el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, un reconocimiento que hubiera parecido imposible en la antigua estructura de Montero Inversiones. Mi padre, a sus 67 años, sigue involucrado en la empresa, pero ahora como consejero, no como dictador. Su salud mejoró considerablemente cuando finalmente aprendió a delegar, a confiar en sus hijos, a valorar perspectivas diferentes a la suya. El verdadero cambio, sin embargo, fue en nuestra relación personal. Las heridas del pasado nunca desaparecen completamente, pero hemos aprendido a hablar honestamente, a escucharnos mutuamente, a respetar nuestras diferencias. Martín y Lucía han florecido en sus respectivos roles. Mi hermano mayor, liberado de la presión de ser un clon de nuestro padre, ha desarrollado proyectos inmobiliarios que combinan rentabilidad con responsabilidad ambiental. Lucía, quien una vez se esforzaba tanto por complacer a todos que se perdía a sí misma, ahora lidera con confianza y visión propia. En cuanto a mí, la decepción de la familia, la ironía no se me escapa. Fue precisamente mi diferencia, mi negativa a encajar en el molde Montero tradicional, lo que trajo la renovación que la empresa necesitaba. La herencia que mi abuela me dejó no fue solo financiera, fue la confianza en que mi visión tenía valor, que mi voz merecía ser escuchada. Cada vez que entro en las oficinas centrales de Montero Inversiones y veo nuestro nuevo logo, el tradicional emblema inmobiliario entrelazado con símbolos artísticos, recuerdo el largo camino desde el desprecio hasta el respeto, desde ser la oveja negra hasta convertirme en una líder valorada. Y cuando Ramón, aún fiel mayordomo de la familia, me saluda con un respetuoso «Buenos días, señorita Sofía», sonrío recordando aquella noche que lo cambió todo. A veces, el mayor acto de venganza es el éxito, y la mejor forma de sanar una traición familiar es transformándola en una oportunidad para el crecimiento colectivo.
Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.